Cuando se ejecuta el programa aparece la pantalla de licencia, mostrando la persona o empresa que adquirió el programa. Se realizó en Microsoft Visual Studio Community 2022 usando el lenguaje C# en una base de datos SQL Server 2019 Express. El programa permite definir una o varias bases de datos. A cada base de datos se le asocian las tablas. A cada tabla se le asocian campos y cada campo se le define un tipo, un tamaño si es carácter, si es numérico no. También se define si es parte de un índice primario o foráneo. Después que ya se tenga definida la base de datos, se activa un botón para generar las instrucciones SQL y unas instrucciones en procedimientos almacenados CRUD, es decir, para crear, actualizar, borrar y seleccionar todos los datos de una tabla o solamente los de la llave primaria. Por cada tabla son 5 procedimientos almacenados que se crean por cada tabla. Esto se copia al portapapeles para pasar al SQL Server Management Studio y pegarlos allá. En este momento se deben revisar si hay algo por adicionarle una característica a un campo o quitarle, porque en esta primera versión pueden faltar cosas por incluirle. Es decir, definir, por ejemplo, a un campo de una llave primaria de varios campos a uno solo y adicionarle que es un campo identity. Bueno, vamos a hacer arriba la parte que está escrita en rojo se llama la zona de mensajes. Ahí la aplicación informa lo que debe hacer el usuario o lo que realizó, si le falta algún dato por teclear o seleccionar. Entonces se debe revisar cada vez que se ejecute una acción. Vamos a hacer un CRUD en cada una de las cajas combo para verlo cómo se hace. Entonces vamos a adicionar una base de datos de prueba. Se teclea el elemento y se presiona la tecla F2. Arriba en la zona de mensajes aparece base de datos adicionada. Si se quiere modificar, se debe seleccionar y presionar F3 para modificar el nombre. Se modifica el nombre y se presiona Enter o clic en el botón aceptar. Entonces dice base de datos modificada. Si vamos a adicionar otra base de datos con el mismo nombre, la tecleamos, presionamos F2, dice base de datos ya existe, no se adiciona. Si queremos volver a dejar el nombre como estaba, entonces seleccionamos F3, aparece una caja de entrada de datos, se cambia el nombre y se le da Enter. Y aparece base de datos modificada. Si se quiere borrar, se selecciona, se presiona F4. Pregunta si está seguro. Si dice que no, no la borra. Si dice que sí, preseleccionar, presionar F4. Si dice que sí, la retira. Así funciona en todas las cajas combo, la de tablas y la de campos. Vamos a adicionar entonces la base de datos. Ahora vamos
adicionar las tablas. Para esta muestra voy a crear 3 tablas. Una que tenga un índice primario de un solo campo. Entonces se tiene que seleccionar una base de datos. Si no está seleccionada, entonces yo le doy F2 para adicionar la tabla y dice, debe seleccionar una base de datos y teclear la tabla para adicionarla. Entonces hay que seleccionar la base de datos y luego sí se adiciona el nombre y se presiona la tecla F2 para adicionar la tabla. Ahora vamos a adicionar los campos de esa tabla. Seleccionamos la tabla. Bueno, vamos a poner el ejemplo de aquí el campo. Entonces el primer campo de esta tabla se llama identificador de la base de datos. Si yo le doy F2, dice debe seleccionar una base de datos, una tabla, teclear y seleccionar los demás datos y el campo para adicionarlo. Entonces debemos seleccionar la tabla a la que pertenece el campo. Aquí tecleamos el nombre del campo y debemos seleccionar el tipo y las características de ese campo. Entonces ese campo es integer. Con la tecla Tab ya se tiene un orden predeterminado que es de base de datos a tablas, a campos, a tipo de datos SQL Server, a tamaño, a restricciones y luego debe volver a campos ya con el mouse. Entonces decimos que esa es una llave primaria. Entonces para adicionar un índice de llave primaria de un solo campo se selecciona la restricción Primary Key Identity y regresa porque el programa ya sabe que es un índice de llave única y ahí sí se presiona la tecla F2. Como se ve aquí ya en la malla aparece la definición del campo. Cuando se selecciona un campo aparece el tipo de datos C# y el getDataReader, que es para los programas en C#. Esto posteriormente se le pueden agregar otras funcionalidades y ya se tiene esta parte adelantada. Vamos a adicionar otro campo. Entonces, seleccionamos la base de datos que ya estaba seleccionada. Vamos a coger el campo, el nombre. Entonces es un nvarchar de 100. Lo pegamos. Vamos a la siguiente. Un nvarchar de 100 y es not null. Entonces not null. Y ahí ya que está todo seleccionado, se vuelve a la caja combo campo y se presiona F2 y ahí adiciona el campo. Adiciona el campo. Aquí está. Entonces ya está definida esa tabla. Ahora vamos a adicionar la tabla campos. Seleccionamos la base de datos, tecleamos el nombre de la tabla, F2 para adicionar. Como ahora le vamos a asociar los campos, seleccionamos la tabla campos y empezamos a definir. Esta es una tabla con un índice primario de varios campos. Entonces, ¿cómo se define? Se teclea el campo, es de tipo integer y la restricción debe ser primary key, solamente primary key, porque el programa entiende que va a ser una llave de varios campos. Se da F2 para adicionarla. Luego se define el siguiente campo, que es la tabla. Y tabla integer y primary key, porque es una llave primaria de varios campos. Se adiciona.
Y el tercer campo, que es el que ya define la llave primaria. Entonces lo mismo, los tres se deben definir como primary key para el programa ya sabe que esa es la llave primaria de varios campos. Y vamos a adicionar el nombre del campo. Es un nvarchar de 50. Tamaño 50. Y es not null. Y lo adicionamos. Entonces, como vamos a adicionar también una llave foránea, en este caso va a ser la tabla restricción, que aquí aparece en el ejemplo. Entonces, primero se deben definir las tablas que tengan las llaves primarias de los campos que son llaves foráneas en otras tablas. Entonces, no definimos ese campo todavía, sino vamos a definir primero la tabla donde se encuentra la llave primaria. Entonces vamos a adicionar esa tabla, restricción, F2. La seleccionamos y vamos a adicionar los campos. Esa es una llave primaria de un solo campo. Entonces es un integer y es primary key identity. Y se adiciona. Luego el siguiente campo. El nombre de la restricción. Las restricciones son las que están ahí en la lista. Entonces, ese es un nvarchar de 100. Nvarchar de 100 y no null. Se regresa a campos y se le da F2. Ya una vez que tenemos la tabla que contiene la llave primaria, podemos definir el otro campo de la tabla. Vamos a adicionar este de tamaño, el tamaño del campo. Entonces seleccionamos la tabla campos y adicionamos el otro campo, el tamaño. El tamaño es un small integer. Es un small integer no null. Y lo adicionamos con F2. Y ahora sí vamos a adicionar la llave alterna. Yo en este ejemplo me salté otra llave alterna que había aquí, pero es para mostrar cómo se crea una llave alterna. Primero se crea la tabla que contiene el índice, el campo del índice primario, y luego en la tabla que contiene la llave foránea se crea el campo. Entonces, el campo es el id restrict, es un integer, pero es una llave foránea. Es integer, entonces para la llave foránea hay que seleccionar foreign key, y aquí aparece las tablas donde se encuentra la llave primaria. No muestra la tabla campos, pues no tendría sentido, esa no se incluye en esta lista. Entonces se selecciona restrict y después se selecciona el campo que tiene la llave primaria, que es restrict. Como se puede ver, aquí ya armó la instrucción y vuelve aquí al campo y se le da F2. Aquí si maximizamos la pantalla, entonces podemos ver la tabla campos ya. Estos tres son la llave primaria y aquí está la llave foránea. De esa forma se definen las bases de datos, las tablas y los campos. Ahora, vamos a generar las instrucciones. Pues seleccionamos la tabla y le damos este botón SQL crear tabla y SPs, Stored Procedure o procedimientos almacenados. Entonces hacemos clic y vea el tiempo de respuesta inmediato. Use control B
para pegarlas en algún lugar en el SQL Server Management Studio. Si aquí pegamos las instrucciones, estas son las que genera el programa. Entonces, aquí aparece la base de datos, la instrucción que crea la base de datos, luego la usa y luego viene a crear el índice primario de esa tabla, que es de un solo campo, y el otro campo que es el nombre. Y luego crea los 5 procedimientos del CRUD. Esta es la del procedimiento para insertar y le agrega el nombre de la tabla. Aquí tiene los parámetros y en la instrucción SQL que genera. Ese es el de crear. Este es el de editar o actualizar los parámetros y la instrucción SQL. Luego la de eliminar. Luego la de listar todos los campos de esa tabla y luego la de listar con llave primaria. Entonces eso lo hace por tabla. Si ahora seleccionamos la tabla que tiene un índice primario de varios campos, entonces seleccionamos y le decimos genere las instrucciones para crearlo, las genera y venimos acá y pegamos para ver cómo es la instrucción. Entonces aquí crea la base de datos, crea la tabla y aquí crea la llave foránea y el índice primario y crea los 5 procedimientos almacenados. Entonces ahí ya se pudo ver cómo crea las instrucciones de rápido. Ahora vamos a mostrar para ver la velocidad en que genera con la base de datos que yo ya tengo creada, que es esta, que ya es con más datos. Entonces tiene varias tablas: base de datos, tablas, restricciones, get data reader, tipos de datos CS, tipos de datos SQLS y campos. Esta es la base de datos del programa que usa el programa. Entonces es para mostrar la velocidad con que genera eso. Entonces vamos a generar, seleccionamos la base de datos y le damos este botón SQL crear tablas y procedimientos almacenados. Miren el tiempo de respuesta, inmediato. Entonces si pasamos este campo también, por si se ocupa el portapapeles, puede regresar aquí a esta parte, hacer clic aquí en este campo donde dice cadena SQL, ingresar y salir con la tecla Tab y él vuelve y copia al portapapeles todas esas instrucciones. Entonces aquí ya están las instrucciones de todas las tablas de esa base de datos. Si le ponemos otro nombre a esta base de datos para que no haya conflicto, entonces aquí ya se puede ver, create la tabla base de datos con los 5 procedimientos almacenados de la base de datos. La tabla tablas y le agrega al final el nombre de la tabla a los procedimientos almacenados con su índice primario. Luego sigue la tabla restrict. En ese orden es que hay que crearlos para que no vaya a fallar. En este momento, por no existir una tabla de un índice alterno, no existir una tabla de la llave primaria. Aquí están todas, así se puede ver la velocidad del programa.
Aquí está la otra tabla y de última está la de campos, que ya habíamos visto en el ejemplo. Insertar campos, aquí está como crea la que vimos ahora. Entonces esto se puede tener para varias bases de datos y se genera. Si en algún momento, por ejemplo, como en este caso, el id campo se quiere que sea identity, entonces se le agrega aquí esa característica al campo. Identity. Aquí está la llave primaria de varios campos y las llaves foráneas. Y hay dos llaves foráneas en esa tabla, él los genera, el programa los genera. Entonces, vamos a crear esto para ver cómo es de rápido. Entonces vamos a pasar a master para que no haya conflictos con la otra. Se va a llamar X. Entonces la ejecutamos con F5 y ya creo la base de datos. Entonces recogemos todo esto y actualizamos. Y aquí actualizamos y ya aparece la base de datos. X con las tablas, que son las mismas que estaban en DB generador. Ese es el programa. A las personas que les interese, con mucho gusto.